Muy bien, buenos días. Estamos contentísimos de poder estar aquí, hacer comunidad, gracias a Dios, a este Dios que se ha acercado en la persona de Jesús. Y también, como nos comentaba Samuel, hay muchos lazos familiares y poder estar presencialmente, ¿verdad? Necesitamos ese contacto presencial, ¿verdad? Como comunidad también. Y el estar aquí ha sido una bendición, ¿no? Y disfrutar de este tiempo. Quiero aprovechar, como no, para transmitiros el cariño y el afecto de la Iglesia Unida de Barcelona. Lo que hay que ver. Este es el título del mensaje de hoy. Lo que hay que ver. Con la realidad que hemos vivido, que hemos experimentado, seguramente esta frase la has pensado y la has pronunciado en dos sentidos. Lo que hay que ver de lamentable. Lo que hay que ver de triste. No doy crédito ante lo que estoy viendo, pero seguramente también hemos podido experimentar o decir esta frase en un sentido positivo. Mira, aquí está lo importante. Esto es positivo, esto es lo que hay que ver en esta situación. Mira, vamos a tener una reflexión hoy y sin miedo a equivocarme, creo que es el episodio de los evangelios más surrealista que tenemos. Uno lo está leyendo una y otra vez y no da crédito ante lo que ve. Jesús va a sanar un ciego de nacimiento. Jesús es el que lo ve. El ciego comenzará a ver y a partir de que ve, los demás lo empezarán a ver cuando nadie lo veía. Me gustaría que hoy tuvierais presente este titular durante la reflexión que vamos a tener, lo que hay que ver. Acompañadme si queréis al Evangelio de Juan. Vamos a leer los primeros 7 versículos y vamos a adentrarnos en toda esta historia. Porque uno, como os decía, lo está leyendo y no sabe si reír o llorar ante lo que acontece. Los primeros 7 versículos, dice así el texto. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Vamos a leer hasta aquí. Y os pido un ejercicio, y aunque pueda parecer contradictorio, que nos pongamos las gafas del ciego. Porque resultará ser el que mejor ve de todos al final de esta historia. Y en varios sentidos. Mirad, nacer ciego de nacimiento no solo significa no ver, lógicamente. Eres el invisibilizado. Nadie te ve. Todos te tienen al margen. Todos saben dónde estás, pero nadie se acerca. Este muchacho estaba posiblemente muy cerca del templo. Nos dice el texto más adelante que estaba mendigando. No nos dice el lugar. Pero pasa la multitud seguramente una y otra vez y nadie lo ve. Ahora, ser ciego de nacimiento no solo significa invisibilizarte, estigmatizarte en ese contexto, sino todos te identifican como el pecador visible. Y algo más importante ahora. No es lo mismo nacer ciego de nacimiento que tener esa ceguera después de unos años de vida. Había una línea de pensamiento en ese contexto, en ese momento, que planteaba que si ese ciego de nacimiento sanaba, era por intervención divina directa.
lo que hay que ver. La pregunta que nos debemos hacer es con qué gafas están mirando esta situación la comunidad de discípulos. Ante la pregunta que le plantean a Jesús, porque fijaros bien, no le dicen a Jesús, Maestro, ¿necesita de nuestra ayuda? Maestro, está ahí cada día, está sufriendo. ¿Qué podemos hacer por él? Jesús, vamos a hacer algo. Es urgente, está ahí, nadie le dice nada. ¿Cuál es la pregunta que plantean los discípulos? ¿Con qué gafas están mirando los discípulos? Ante lo que plantean y la respuesta que da Jesús, uno se da cuenta que la mirada de la comunidad de discípulos es una mirada condicionada y equivocada. Y Jesús lo tiene que corregir. Había ese pensamiento, si tú habías nacido ciego de nacimiento, ¿verdad? Eras ciego de nacimiento, era porque habías pecado o se había transmitido ese pecado generacionalmente. Quizás tus padres te lo habían transmitido. Mirad, creo que es muy importante lo que nos está planteando esta historia. Nos invita a revisar y a corregir ante lo que estamos viendo como comunidad de discípulos. ¿Qué estamos dispuestos a revisar ante lo que está sucediendo? Ante la realidad que tenemos delante. Porque fijaros qué interesante lo que responde Jesús. De entrada, no les plantea a la comunidad de discípulos lo que le deben preguntar o no le deben preguntar. Mirad, una de las experiencias que creo que se están enfatizando en toda esta situación que estamos viviendo es darnos cuenta de que somos vulnerables y muy frágiles. Y se deben generar espacios de vulnerabilidad en nuestras comunidades. Sí que es verdad que es algo muy cultural, ese ámbito para los judíos en esa época, además, de pregunta y respuesta. Hay un dicho que plantea que si hay 5 judíos tendrás 15 discusiones. Siempre están discutiendo, siempre están abriendo reflexiones, preguntar, responder, preguntar, responder. Pero si nos fijamos bien en los evangelios, Jesús genera espacios donde le puedas preguntar cualquier cuestión. Ante la experiencia que hemos experimentado, tenemos, hermanos, espacios comunitarios donde podemos preguntar aquello que nos ha pasado realmente por la mente y el corazón. Qué importante es generar esos espacios, esa vulnerabilidad arropada, ¿verdad?, por el Evangelio, que nos va a permitir crecer y madurar. Las gafas de Jesús tienen 3 aspectos importantes. Y no solamente en este episodio, si nos fijamos bien, lo hace muchas veces. Esas gafas, esa mirada de Jesús nos habla en muchos momentos de lo correcto, de lo importante y de lo urgente. No pecó él ni pecaron sus padres. Esto lo debéis revisar, lo debéis corregir. Estáis equivocados. ¿Y dónde está lo urgente, Samuel? ¿Dónde está lo urgente? Mientras estoy con vosotros hay un proyecto a realizar. Hacer tangible y palpable el reino que trae Jesús, donde lo importante en esa urgencia es siempre que se refleje al Dios de Jesús, la luz. Eso es lo que está planteando Jesús en la respuesta que da a los discípulos. Creo sinceramente que esta historia nos invita a revisar, a corregir, a ponernos más que nunca las gafas de Jesús. La mirada del Dios de Jesús, como veremos, es una mirada que libera. No pecó él ni pecaron sus padres. 20 siglos después de este acontecimiento,
¿qué nos condiciona? ¿Qué condiciona nuestra mirada? ¿Qué condiciona nuestro acercamiento al texto bíblico? ¿Qué condiciona nuestra imagen de Dios? Debemos hacer esa reflexión a un nivel, ¿verdad?, muy profundo. Este muchacho, de una manera muy peculiar, Jesús lo sana. Hoy no voy a adentrarme en ese tema, pero se va a encontrar con la señora Luisa del tercero cuarta, con Juan Luis, que toca la batería a las tantas de la noche, con Alfredo, con la señora María, que le viene a pedir perejil. Se va a encontrar con todos los vecinos. ¿Y sabéis lo que sucede? Que unos dicen, es él, otros dicen, no es él. ¿Será él o no será él? Familias que posiblemente han crecido junto a él, junto a sus padres. Hay una mirada distorsionada de lo que está aconteciendo ahí por parte de la sociedad. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Es el que estaba mendigando? ¿Quiere decir que es él? ¿Seguro? Y la pregunta que se va a poner sobre la mesa es, ¿cómo es que ves? Y él va a explicar una y otra vez, como veremos, toda esa experiencia, apuntando a Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Le preguntan, no lo sé, lo que sé es que veo, lo que sé es que ahora veo. Otro aspecto importante que me gustaría dejaros para reflexión en esta mañana. ¿Dónde se va a manifestar la gloria y el poder de Dios en este episodio? Porque este muchacho posiblemente está muy cerca del templo, como he dicho, mendigando. Todos pasan y se dirigen al templo, un día, otro, porque allí en el templo está la gloria de Dios. Y en la respuesta que ha dado Jesús, corrigiendo a los discípulos, no pecó él ni sus padres, sino para que se muestre el poder de Dios, donde se va a mostrar el poder y la gloria de Dios en aquel que nadie veía. En aquel con el que nadie contaba. Sabéis, pienso sinceramente que uno de los peligros que tenemos es conceptualizar tanto la presencia de Dios hasta el punto de institucionalizarla y limitar así a Dios. ¿Dónde podemos ver a Dios? Hazte esta pregunta. ¿Puedo ver en el otro a Dios? ¿Es creado imagen y semejanza de Dios, el otro? Este es un aspecto que creo que es importante también considerar. Este muchacho no ha sido sanado un lunes ni un martes. Jesús lo podía haber sanado el miércoles, te pilla en la mitad de la semana. Me vais a permitir que sea un poco irónico porque lo que viene ahora es escandaloso, ¿no? Uno no sabe dónde ponerse, ¿no?, ante lo que va a acontecer. Lo va a sanar un sábado y bueno, ya tenemos el escándalo. Van a entrar en escena, como sabéis, esa parte religiosa más radical, ¿no?, que a veces roza lo ridículo de cómo veremos que actúan, ¿no? ¿Con qué gafas miran esta situación los religiosos del momento? Bueno, su mirada viene marcada por la libreta, el bolígrafo y la lupa, ¿no? Me río yo de los cuerpos especiales de investigación ante lo que va a acontecer aquí, ¿no? Saber todo un interrogatorio donde este pobre muchacho va a experimentar una verdadera tortura, ¿no? Lo que hay detrás de la mirada de los religiosos es desacreditar a Jesús como el enviado, porque en sus gafas no casa. O sea, el modelo de Mesías que trae Jesús no encaja con lo que Jesús está haciendo y no encaja con su modelo. Y les invita, lo que está planteando Jesús, a cambios. Y ellos oyen hablar de cambios y se estremecen, ¿no? Jesús es el pecador, no puede hacer esto, no puede ser el enviado de Dios.
Y empieza el interrogatorio con la libreta, bolígrafo, con la lupa. Otra vez la pregunta, ¿cómo es que ves? ¿No? ¿Qué piensas del que te ha sanado? Bueno, yo pienso que es profeta. Hay que desacreditar a Jesús, como sea. Él es el pecador. No puede ser el enviado. Y van a utilizar al ciego, lo peor de todo, a este muchacho, para desacreditar a Jesús. Vuelvo al titular, ¿no? Lo que hay que ver. Lo que hay que ver. Fijaros hasta qué punto llega la religiosidad, si seguimos leyendo, que van a picar al timbre de los padres de este muchacho, ¿no? Y ahora sí que me gustaría que os pusierais las gafas de esta familia, que nos pusiéramos en su lugar, ¿no? Tu hijo ha nacido ciego, con el sufrimiento que ello conlleva. Pero vayamos más allá, ¿no? Lo voy a actualizar. En el colegio no paran de hacerle bullying, porque es el pecador. No es Juan, no es Alfredo, no es Luis. Todo el mundo lo señala como el pecador. Tú como padre, como madre, tienes que ver que tu hijo se levanta muy temprano y se va a mendigar. Y nadie lo ve. Tienes que asumir que lo que le está pasando a tu hijo es por culpa tuya. Porque te están diciendo que igual le has transmitido eso a tu hijo. Y ahora, porque esto es tremendo, en el momento que recibe la vista, aparece, ¿verdad?, esa maquinaria religiosa picando a la puerta. Pero fijaros bien, ¿no? ¿Es este vuestro hijo? O sea, DNI. ¿Nació ciego? Por favor, necesitamos el historial médico para comprobarlo, ¿no? Lo que hay que ver de triste, ¿verdad?, aquí en esta historia. ¿Y cómo responden estos padres? Claro que es nuestro hijo, por favor. Claro que nació ciego de nacimiento. Y la pregunta otra vez, bolígrafo sobre todo, ¿cómo es que ve? ¿No? Hay que apuntarlo, hay que tener argumentos para seguir desacreditando a Jesús. ¿Cómo es que ve? La respuesta de los padres está marcada por la sabiduría. Es mayorcito de edad, si lo queréis saber, preguntárselo a él. Pero os diría algo más. Esa respuesta que dan los padres, y esto hay que verlo también, está marcada por el pánico. ¿Sabéis por qué? Se había determinado que todo aquel que se identificaba con Jesús como el Mesías, expulsado de la sinagoga. Y esto es muy importante porque la sinagoga no solo es el espacio litúrgico de enseñanza, tiene una dimensión social relevante. Volvemos a la carga. Con la libreta, ahora hay que ir a buscar otra vez al muchacho que no ha tenido suficiente. Volvemos con el interrogatorio, pero ahora los religiosos entran como el toro en la plaza de toros. Da la gloria a Dios, di la verdad delante de Dios. Le están llamando mentiroso utilizando el nombre de Dios. Esto es tremendo. ¿Os dais cuenta? No puede ser. Jesús es pecador. El ciego está ya, este muchacho está muy cansado de lo que está experimentando. Cansado dice, yo no sé si es pecador, lo que sé es que antes no podía ver. Y ahora veo. ¿Qué hizo? ¿Cómo te sanó? Pero si no me estáis haciendo ni caso. ¿Para qué repetirlo tanto? Y ahora viene el planteamiento que hace este muchacho que ahora ve. ¿Para qué repetirlo tanto? Igual queréis ser seguidores de Jesús. Bueno, y aquí se acaba, ¿no? Aquí decirle esto. Imagínate ahora la que se lía, ¿no?
Nosotros no seguimos, vamos a seguir a Jesús. Nosotros seguimos, claro, a Moisés. ¿Cómo vamos a seguir a Jesús que no sabemos de dónde ha salido? ¿Os dais cuenta del detalle? Hay que desacreditar siempre a Jesús. Quiero que me acompañéis, por favor, al verso 30, ante la respuesta que va a dar ahora mismo este muchacho. No sabemos de dónde ha salido, pero fijaros el verso 30 del capítulo 9 donde estamos. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Tela marinera. Os quiero hacer una pregunta. ¿Quién está diciendo aquí la verdad? ¿Quién está dando todo un seminario? ¿Quién está aquí mirando como mira Jesús? ¿La comunidad de discípulos? ¿Los religiosos que sabían de memoria, sobre todo la Torá? ¿Sabéis quién está dando aquí el seminario? ¿Quién está diciendo la verdad? Aquel con el que no se contaba. Aquel al que nadie veía. Pero Jesús sí se había fijado en él. Bueno, ¿y cómo termina? Se acabó ya la conversación, se acabó la investigación, cerramos la libreta, guardamos el bolígrafo, guardamos la lupa. La mayor de las humillaciones, expulsado de la sinagoga. Tarjeta roja, expulsión. Y aquí no se puede mirar la jugada en el bar, ¿eh? Como el partido de fútbol. Aquí no hay segundas oportunidades. Yo no sé si os estáis dando cuenta de lo que está aconteciendo aquí, porque es tremendo. Este muchacho, antes de ver, está en los márgenes, en un rincón. Ciego de nacimiento. Recupera la vista y con ello puede recuperar el integrarse en parte de la sociedad. Y ahora lo están expulsando de la sinagoga y, como os he dicho antes, eso tiene una dimensión social, lo están volviendo otra vez a los márgenes. ¿Os estáis dando cuenta de lo que está sucediendo aquí? Y bueno, y las palabras finales son muy contundentes, ¿no? Tú has nacido así porque eres pecador. Sobre todo, portazo, pero aquí la teología que vale es esta, ¿no? Tú no nos vas a enseñar a nosotros. Lo que hay que ver, lo que hay que ver. Sin lugar a dudas, esta historia nos invita a una nueva mirada, a revisar, a reflexionar. Este pasaje, ¿sabéis?, habla mucho del pecado, mucho. Los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Los religiosos, Jesús es el pecador. Este muchacho habla del pecado cuando responde a los religiosos. Fíjate cómo termina el capítulo, porque Jesús es muy contundente, va a hablar del pecado. Les va a decir a los religiosos que deben ser, en cierta manera, los primeros en mirarse de cómo están actuando. Mirad, este muchacho ha recibido una batería, un interrogatorio. Lo han torturado a muchos niveles, a él y a su familia. Este episodio nos invita
a muchas preguntas. Y os quiero dejar algunas que yo me he hecho, ¿no? ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo vemos al otro? Al que no piensa como nosotros. ¿Cómo vemos a aquel que no tiene a Jesús en su vida? ¿Cuál es nuestro acento? ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Cómo nos vemos en estos momentos como comunidad de fe? ¿Qué imagen tenemos de Dios? ¿Qué condiciona esa imagen? ¿Viene marcada por las gafas de Jesús y su proyecto? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Dónde estuvo el énfasis de Jesús? ¿Cómo fue visto Jesús en su tiempo? ¿Cómo fue visto Jesús en su tiempo? Mirad, la historia de este muchacho no termina con la tarjeta roja. Y quiero terminar con un final liberador. Con un final que aporta consuelo, esperanza, aliento. Lo que hay que ver. Es muy interesante lo que el texto nos está planteando a partir del verso 35. El texto está conectado, ¿verdad?, con esa expulsión, está conectando esa expulsión con la aparición de Jesús. Es como si el texto, en su intención, nos estuviera diciendo que Jesús no está soportando esa actitud y va a buscar a este muchacho que ya ve. Fijaros en el verso, dice, verso 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado, aquel ciego, y se encontró con él. ¿Se conecta la expulsión con el encuentro? Este muchacho que ha recibido todo un interrogatorio va a recibir solo ahora una pregunta. Pero no es una pregunta que señala, no es una pregunta que lo condena, no es una pregunta que tortura, es una pregunta que libera. Fijaros la pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Dime quién es para que crea en él. Dirá Jesús, ya lo has visto. Ya lo has visto. Soy yo con el que estás hablando. Creo, Señor. Y se puso de rodillas delante de él. Y allí estaban posiblemente aquellos que lo habían expulsado viendo esta escena también. Este muchacho había sido expulsado, se estaba identificando con Jesús como el Mesías, y la pregunta que le hace Jesús tiene que ver con identificarse con él como Mesías, como el Hijo de Dios. Jesús nos libera en muchos sentidos. Yo no sé cuál es la situación que estás experimentando en estos momentos, ¿no?, a nivel personal. Cada uno tiene su experiencia, ¿no? Quiero dejarte con este final y con esta mirada del Dios de Jesús. Aquel muchacho no solo vio con su vista, su corazón abrazó al Dios de Jesús y experimentó la liberación.
estoy pensando en él y estoy pensando en lo que supone esto para su propia familia. Quiero dejaros hoy con esta mirada ante lo que está aconteciendo, ¿verdad? Jesús no solamente, y el solamente entre comillas, porque es todo, nos libera a nivel interior. Jesús nos libera de teologías que esclavizan. No olvidad esto también. Quiera el Señor que podamos sentir ese abrazo cada uno de nosotros, de aquel que vivió como vivió y que murió como murió por amor, y que como comunidad de fe, en este proyecto urgente de hacer tangible y palpable el reino de Dios, podáis reflejar esa mirada, esa esperanza, ese abrazo de aquel que es luz, el Dios de Jesús. Que el Señor os bendiga.